¿Qué tal, mi queridísimo hermano, hermana? Que la paz de Cristo esté contigo. Bienvenidos una vez más a este programa semanal Caminando en la Palabra. Yo soy el hermano Germán Solórzano, predicador católico, y siempre una bendición para mí compartir contigo la palabra del Señor. Compartir contigo esta palabra que edifica, esta palabra que fortalece, esta palabra pues que nos trae paz, esperanza en nuestro día. Bueno, vamos a iniciar entonces, como siempre iniciamos con la oración, iniciando pues pidiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, para que esta palabra pueda tocar nuestro corazón en este momento. Para que esta palabra pues no simplemente sea infructuosa, sino que nos traiga luz al momento que estamos viviendo en nuestra vida hoy. Así que yo te invito ahí donde estés a que puedas unirte conmigo a esta oración, invocar la presencia del Espíritu Santo. Te invito ahora con tu familia, con la gente que tienes alrededor, pues puedas unirte a esta oración. Que el Espíritu Santo no conoce ni tiempo, ni espacio, ni necesita pues que estemos ahí, ¿verdad? Físicamente. Tú puedes unirte espiritualmente a esta oración y llenarte de la presencia del Espíritu de Dios. Amadísimo Espíritu, en este día invocamos tu presencia, reconociendo que necesitamos de ti. Más que del agua, más que del alimento, necesitamos de tu Espíritu para poder seguir adelante. Te invitamos en este momento a nuestra familia, a nuestro hogar. Te invitamos, Espíritu Santo, a nuestra vida. Bienvenido seas, Espíritu de Dios. Bienvenido seas a nuestro corazón en este momento. Hoy queremos que tú entres, que puedas tocar nuestra vida, que puedas tocar nuestro corazón. Ven, Espíritu de Dios, llénanos con tu presencia. Porque sentimos, Espíritu Santo, un vacío si tú no estás. Porque nada puede llenar, Señor, ese vacío más que tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, ven con tus dones, ven con tus carismas. Ven, Espíritu Santo, sobre todo a fortalecer nuestra fe. Bienvenido seas, Espíritu de Dios. Bienvenido seas a nuestra vida. Quedamos reunidos en tu nombre, Señor, que está por sobre todo nombre. Y en tu nombre, Señor, escuchamos esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de invocar la presencia maravillosa del Espíritu Santo, pues vamos a escuchar atentos la palabra que el Señor trae para ti, mi querido hermano, hermana, en este día. Porque la palabra que vas a escuchar no es por casualidad que la vas a escuchar. Porque no existen casualidades en el camino del Señor. No existe la palabra casualidad. Hoy la vas a escuchar porque Dios ha querido que la escuches. Porque es una palabra que hoy es para ti. Es una palabra que hoy va a tocar tu corazón. Así que vamos a escuchar. Yo te invito a que si tienes tu Biblia a la mano, sobre todo en este mes de la Biblia, que podamos leer la Biblia. Que podamos alimentarnos de la palabra que está ahí escrita. Que tomes tu Biblia y te unas conmigo en esta reflexión que la vamos a hacer del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, uno de los profetas mayores. Del capítulo 18, versículo del 1 en adelante. Jeremías 18, del 1 en adelante. Aquí viene una palabra que Yahvé dirigió a Jeremías. Levántate y baja a la casa del que trabaja la greda. Ahí te haré oír mis palabras. Bajé pues donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo al torno, pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal. Mientras amoldaba la greda, lo volvió entonces a empezar, transformándolo en otro cántaro a su gusto. Yahvé me dirigió estas palabras: yo puedo hacer lo mismo contigo, pueblo de Israel, como el barro en manos del alfarero. Si eres tú, así eres tú en mi mano. A veces yo hablo respecto de un reino o de alguna nación, amenazando con destruir y arrancar. Mas ellos cambian su proceder, dejando la maldad que ya denunciaba. Entonces yo también cambio mis proyectos y ya no les quiero causar ningún mal. Otras veces yo hablo respecto a alguna nación o de algún reino prometiendo edificar y plantar. Mas ellos hacen lo que me desagrada y dejan de escuchar mi voz. Entonces yo también me arrepiento y ya no quiero hacerles el bien
que prometía. Palabra de Dios. Esta palabra que acabamos de escuchar es una de las palabras más hermosas que yo he encontrado en la Biblia. Es una palabra que a mí me gusta bastante reflexionar cada cierto tiempo, porque me recuerda que mi vida tiene un propósito, que mi vida no es una coincidencia, que no es simplemente como una hoja al viento que el azar la lleva por donde quiere, que mi vida tiene un sentido y que está en las manos del Señor. Esta palabra, por tanto, tiene que fortalecernos en este día, fortalecernos en el sentido de que todas las circunstancias que estamos viviendo, tanto a nivel personal, a nivel de nación o a nivel global, todo está en las manos del Señor. Así que empecemos esta reflexión por partes. En primer lugar, el Señor manda a Jeremías. A Jeremías lo manda a la casa del alfarero, el que trabaja la greda, es decir, el que trabaja pues haciendo pues ollas, haciendo jarrones, haciendo pues utensilios de cocina que en ese momento se fabricaban únicamente de barro, de arcilla. Y lo manda a ver a ese hombre trabajando la greda y ve cómo él le va dando forma, echando agua, tierra, formando la masa, que luego pues él moldea con el torno, dándole forma, y ve que en algún momento le sale mal y tiene que volver a repetir, tiene que deshacer lo que ya había hecho y volver a empezar ese proceso. Y Dios le está diciendo a Jeremías: así eres tú en mis manos, como barro en manos del alfarero. Es por eso que voy a titular a la reflexión de esta noche: en las manos del alfarero. Así somos nosotros, así es nuestro mundo entero. De hecho, toda la realidad que vivimos es arcilla en las manos del Señor. Pero profundicemos un poquito más acerca de esta metáfora, de esto que el Señor quiso que Jeremías viera. Y analicemos todos los detalles, todo lo que no aparece tan claro ahí, pero que está en los detalles, pues está esta verdad que Dios quiere revelarnos en este día. En primer lugar, miremos los materiales y los elementos que el Señor le manda a ver a Jeremías. En primer lugar, un alfarero, un obrero, que el Señor se compara con un alfarero, una persona que transforma, que da forma a la masa inerte, ¿verdad? La masa que no tenía ninguna forma, Él le da forma. Es interesante que esta figura, el alfarero, la podemos reconocer incluso en el Génesis. En el Génesis se nos narra que el Señor formó a Adán del barro. Del barro sacó, ¿verdad? Y formó el cuerpo de Adán y luego sopló sobre él el espíritu. Sopló sobre él la vida. Nosotros tenemos que reconocer de alguna manera que nosotros somos barro, ¿verdad? Que nosotros somos polvo y cenizas. En la Cuaresma, ¿verdad? En el miércoles santo se nos recuerda: polvo eres y en polvo te convertirás. Tenemos que reconocer que si Dios nos sopla la vida sobre nosotros, no somos más que polvo y cenizas. Que en algún momento hemos salido del polvo y las cenizas y retornaremos de nuevo cuando nos llegue el momento al polvo y las cenizas del donde Dios nos ha sacado, y es por el soplo de vida de Dios, es por su ruaj, por su espíritu que ha puesto en nosotros, que nosotros tenemos vida. Entonces Dios en el Génesis y aquí también en Jeremías, también en Isaías 64 versículo 7, el Señor dice: pues ustedes soy el alfarero que da forma, ¿verdad?, a sus vidas. El Señor pues compara siempre, ¿verdad? Se compara con el que trabaja la greda, con el alfarero, que da forma, que toma, ¿verdad?, de la nada, que toma, ¿verdad?, dos elementos que por sí mismos no tienen forma, y Él les da forma y les da propósito. Y en nuestro caso le da vida, ¿verdad?, a ese barro que formó. El Señor pues toma esos elementos. Ahora hablemos de los elementos para formar esa masa, ¿verdad?, que puede moldearse. Porque pensemos en qué materiales necesitamos. Bueno, necesitamos tierra o polvo de arcilla. Pero ese polvo por sí mismo pues no le puedo dar forma. Yo tomo un montón de polvo y no le puedo dar forma de vasija, simplemente se derrumba. Y por otro lado tengo agua, pero el agua tampoco le puedo dar forma y que mantenga esa forma a menos que tenga un recipiente. Tengo que unir estos dos elementos, pero en una medida proporcional, agua y polvo de arcilla, mezclándolos en la proporción adecuada para formar una masa que sea moldeable. ¿Por qué? Pensemos en estos elementos. Si yo le echo demasiada agua, vierto demasiada agua sobre la mezcla, pues haré un charco, ¿verdad?, que no le puedo dar forma. Simplemente tendré ahí pues lodo, y al lodo no se le puede dar forma.
Y si le agrego demasiada tierra o demasiado polvo de arcilla, pues será una masa demasiado dura, ¿verdad? Que no se puede moldear. Yo reflexionaba sobre estos dos elementos y sobre cómo se forma, ¿verdad? Esa masa de arcilla y qué tiene que ver con nuestra vida, cómo trabaja Dios en nuestra vida. Pensaba que estas dos realidades, el agua y la tierra seca, ¿verdad? Que tienen que mezclarse, representan para mí, o por lo menos es lo que el Espíritu Santo pues ponía en mi corazón, representan para mí las realidades que nos toca vivir en nuestra vida, para formar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque una cosa que está clara también en esta palabra que acabamos de escuchar, es que Dios tiene un propósito. Como el alfarero, cuando empieza a mezclar estos ingredientes, tiene en su mente ya un proyecto, qué es lo que quiero hacer. Piensa, no va a tomar pues la arcilla y va a decir, bueno, a ver qué me sale. Bueno, me salió una olla, me salió un vaso. No, el alfarero, antes de empezar a tomar el agua y la arcilla, tiene en su mente el propósito, yo quiero hacer una vasija. Y ha pensado desde el momento, antes de empezar a trabajar, yo quiero hacer una vasija. Pensemos en esto, querido hermano. Dios también tiene un proyecto, tiene una idea, una ilusión acerca de nosotros. Dios te ha pensado, y esto también está escrito, ¿verdad? En la palabra, que antes de que tú nacieras, Dios ya te conocía y Dios ya pensaba en ti. De hecho, a este mismo profeta, si leemos en Jeremías capítulo 1, lo primero que el Señor le dice al profeta Jeremías, cuando era muy joven, le dice lo siguiente. Estoy en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía. Antes de que tú nacieras yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Hermosa palabra que también deberíamos reflexionar muy seguido. Dice el Señor a Jeremías, antes que tú nacieras, yo ya te conocía. ¿Qué significa esto? Que antes que siquiera tu mamá y tu papá se conocieran, yo ya sabía que en algún momento se iban a conocer, se iban a casar y te iban a concebir a ti. Y yo ya tenía en su mente el proyecto de tu vida. Tenemos que entender esto, mi querido hermano, que nosotros no somos obra de la casualidad. Y esta palabra también refuerza el hecho de que toda vida, desde el momento de su concepción, es una vida y es un proyecto de Dios. Es por eso que la iglesia, y eso haciendo un paréntesis aquí, pero quiero hacerlo porque es importante. Es por eso que la iglesia cree que toda vida tiene derecho a nacer, ¿verdad? Y que desde el momento de la concepción ya existe un alma, un espíritu, de que es una persona que ya merece vivir porque es un proyecto de Dios. Porque nadie es una casualidad. Nada es una casualidad. Pensemos en esto, pensemos que para tus papás de repente pudo haber sido un accidente, no te planificaron. Para ellos pudo haber sido un accidente, pero para Dios, mi hermano, hermana que me estás escuchando, tú no eres un accidente. Jeremías capítulo 1, antes de que tú nacieras, yo ya te conocía. Es decir, desde el seno de tu madre, el Señor ya te conocía, ya sabía, ya tenía un proyecto de vida para ti. Esta palabra tiene que de alguna manera animarnos, alentarnos, sobre todo a mucha gente que está padeciendo de depresión o que ha sufrido a lo largo de su vida abandonos, rechazos, incluso de tus propios padres. Puede ser que en este momento le esté hablando a una persona que fue abandonada por su papá, que fue abandonada por sus padres y lo crió su abuela o su abuelo porque sus papás no lo quisieron. Mi hermano, puede ser que esa sea tu realidad y que pienses, yo para qué nací si no me querían, yo para qué estoy en este mundo si mis papás ni siquiera querían concebirme. O puede ser incluso que algunos escucharon en algún momento a sus papás decir, no, nosotros no te planificamos, viniste, ¿verdad? Y se sienta, bueno, como que no fue querido. Y hay personas que crecieron de niños sintiéndose no queridos, no deseados. ¿Sabes? Pudiste haber sido no querido, no deseado para tus padres, pero sí fuiste deseado, sí fuiste querido, sí formaste parte del proyecto, sí formaste parte del pensamiento, de la ilusión de Dios. Sí estás en el plan de Dios. Tu vida no es una casualidad. Tu vida no es el resultado del azar. Tu vida no es un accidente.
estás en este lugar, naciste en determinado país, de determinada familia, tus padres son los que son porque formaste parte del proyecto de Dios. Es por eso que de nada vale quejarse. Si yo hubiese nacido en otro país, si yo hubiese tenido otra familia, porque eso no existe, porque estás donde debes estar. Y donde debes estar es donde debes florecer. Dios te ha plantado en este lugar, Dios te ha plantado en este país, en esa familia, en esas circunstancias, porque en el proyecto de Dios es ahí donde tú deberías florecer, donde tú vas a prosperar, donde tú vas a desarrollarte. Siempre y cuando, claro, estés de acuerdo con el plan, con el propósito que Dios ha puesto o que ha pensado para tu vida. Y esto es lo interesante. Entonces, ya que tenemos la primera verdad, nuestra vida no es al azar, nuestra vida tiene un proyecto, está pensada por la mente de Dios. Hemos nacido porque Dios lo ha querido. Hemos llegado hasta la edad que tenemos porque Dios lo ha querido. Nadie se muere en la víspera, dice un refrán de la zona de España. Nadie se muere por antes de tiempo. Hemos llegado hasta este punto porque Dios lo ha querido. Hemos llegado hasta donde hemos llegado porque ha sido parte del propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, lo primero es eso, ¿verdad? No quejarse del lugar donde naciste ni la familia, porque es donde Dios quiso plantarte, porque forma parte de tu historia, del propósito de Dios. Entonces, y lo otro, no eres rechazado. Dios te ha querido, Dios ha pensado en ti, aunque hayas sentido abandono o rechazo por parte de tus padres. Dios no te ha rechazado, Dios sí quiso que tú nacieras. Ahora, a lo largo de nuestra vida somos como ese barro, ¿verdad? Somos como esa mezcla de agua y polvo de barro para formar esa masa que Dios va formando. Pero te hablaba al principio, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener esa proporción adecuada entre agua y polvo. Si echamos demasiado agua a la mezcla, pues se forma lodo que no se puede moldear. Y si echamos demasiado polvo, pues es demasiado duro y no se puede moldear tampoco. ¿Qué representa esto en nuestra vida? Yo reflexionaba sobre estos dos ingredientes y pensaba, bueno, el agua es todo aquello que me genera placer, alegría, éxito en mi vida. Es todo aquello que Dios me regala en algún determinado momento. Son los placeres, los éxitos, las cosas buenas que me pueden pasar. Pero ¿qué pasa si en la vida solo tengo eso? Si la vida está demasiado llena solo de cosas buenas, solo de experiencias gratificantes, solo de cosas pues que nada malo me pase, solo estoy lleno de salud, de vitalidad y experimento solo cosas buenas. Que igual que la masa, si le echo demasiada agua, pues se vuelve aguada. Una persona que no ha experimentado sufrimientos, no ha experimentado dolores, no ha experimentado el esfuerzo, se vuelve una persona con un carácter débil, con un carácter aguado, igual que el lodo. Ahora ya puedes deducir lo que significa el otro ingrediente, la tierra, ¿verdad? La tierra es aquello que me endurece, que me ayuda a darle forma, ¿verdad? A darle firmeza a la masa. La enfermedad, el sufrimiento, el trabajo, las angustias, las preocupaciones, las cosas que no me salen bien como yo planeaba que me salieran, los fracasos que en algún momento pude haber tenido, las malas experiencias amorosas, sentimentales, todo eso forma parte de la tierra que tiene que agregarse a la vida para darle forma. Pensemos que si también hay demasiado de esto, si hay demasiado de experiencias negativas, tristes, se forma algo demasiado duro que tampoco se puede moldear. Y tenemos una persona pues demasiado insensible porque el carácter la ha formado así, porque ha sufrido tanto que ahora es incapaz de ser sensible con los demás o de alegrarse por algo que le pasa. Entonces nuestra vida requiere un perfecto equilibrio entre estas dos experiencias que todos vamos a experimentar, que todos vamos a tener. A nadie le va 100% bien en la vida, a nadie le va 100% mal, tenemos de todo. Y es que esa es la vida. Esta es la vida, mi hermano. La vida pues no es el cielo en la tierra, es decir, aquí no es que ya experimentamos la perfección, aquí vamos a experimentar enfermedades, sufrimientos, tristezas, son parte de nuestra vida. Aunque también experimentamos la alegría, el placer, el gozo en algún determinado momento. Y esta es parte de lo que nos va formando, de lo que Dios va trabajando en nuestra vida.
Lo interesante es que muchas de estas cosas Dios las utiliza, ¿verdad?, como elementos para formarnos. Lo que descubro también en esta lectura es que este proyecto del alfarero puede salir mal. Y es interesante que el mismo Dios narra, ¿verdad?, en eso. Mira lo que está haciendo el alfarero. Y él mismo se está comparando con el alfarero y dice, mira, el proyecto que estaba haciendo, el jarrón que estaba haciendo, le salió mal. Entonces tiene que hacer y volver a crear ese proyecto hasta que le sale bien. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Nosotros puede ser que sea un proyecto de Dios que esté saliendo mal y tú tienes que reconocer eso en este momento de tu vida. ¿Estoy yo siguiendo el proyecto de Dios? ¿Soy un proyecto que, bueno, está saliendo conforme a Dios lo pensó? ¿O soy un proyecto que está saliendo mal? ¿Soy un proyecto que necesita corrección? Tenemos que reconocer en este momento de nuestra vida cómo está el proyecto de mi vida con respecto a lo que Dios quería originalmente. ¿Está saliendo o no, verdad? ¿O está saliendo pues otra cosa que no era lo que Dios quería? Y cuando ocurre esto, pues es necesario la corrección. Es necesario que Dios corrija ese proyecto. ¿Y cuál es la manera? ¿Cuál es la manera de que Dios corrige ese proyecto, que lo vuelve a empezar, que lo vuelve a moldear? Pues son las circunstancias. Son las circunstancias de nuestra vida las que nos moldean. Las circunstancias de la vida las que nos dan forma, las que pueden corregirnos de un mal camino. Y a veces por eso, cuando pasemos por circunstancias adversas, no tenemos que preguntar, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Sino más bien cambiar la pregunta. Señor, ¿para qué me está pasando esto? Ven el cambio tan radical, sobre todo en la mentalidad, al cambiar la pregunta. Si tú preguntas, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Es como queja, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, me pasan estas cosas a mí? Pero en lugar de eso tenemos que enfocarnos en reconocer la pregunta, Señor, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué permitiste esta enfermedad en mi vida? ¿Para qué permitiste, Señor, este fracaso en este momento en mi vida? La respuesta es que probablemente el Señor te está corrigiendo. El Señor está moldeándote porque en algún momento te está saliendo mal. Y son necesarios agregar o más tierra o más agua para corregir de nuevo esa masa y darle forma, la forma que Dios quería. Pero aquí también se revela una gran verdad y es nuestra libertad. Todo esto, el proyecto de Dios depende, bueno, obviamente de la acción de Dios en nuestra vida, pero también depende de ti, depende de nosotros, depende de las decisiones que tomemos todos los días. Y eso es lo más importante, hermano, que reconozcas el poder que tienen las decisiones que tomas todos los días. Las decisiones que toman todos los días te acercan o te alejan de la persona que Dios soñó para ti, del proyecto que Dios tiene para ti. Son tus decisiones. Son tus decisiones todos los días, y las decisiones desde la más grande hasta la más pequeña. Desde la decisión de, bueno, ¿a qué horas me levanto temprano, me levanto tarde, hago ejercicio o no hago ejercicio, me alimento bien o me alimento mal, tengo determinado trabajo, busco determinada pareja. Las decisiones, por pequeñas que sean, van a determinar quién eres, qué proyecto va a ser de tu vida. Y eso Dios lo respeta. Es decir, Dios puede hacer correcciones, ¿verdad? Dios puede presentarte, por ejemplo, circunstancias, personas adecuadas, pero será tu decisión, al final de cuentas, la que hará que ese proyecto salga bien o salga mal. Por eso todos los días deberíamos preguntarle al Señor, Señor, ¿esto es lo que quieres de mí? Señor, esta decisión es la correcta. Pedir al Señor la sabiduría para que todo lo que hagamos esté enfocado en lo que Dios ha querido para mí, en el proyecto que Dios tiene para mí. Si no, porque pensemos en esto, Dios es nuestro Padre, ¿sí o no? Lo sabemos, ¿verdad? Dios es nuestro Padre. Y si un padre ve que un hijo en el cual ha puesto esperanza, sueños, ha dedicado tiempo para educarle, para formarle, si un hijo está tomando un camino equivocado y sabe que este camino o esta decisión lo va a llevar a perderse, este padre tiene que hacer algo para corregirlo, porque un padre que ama no permite o no será indiferente a lo que sus hijos hagan. Dios no es un padre indiferente, Dios es un padre que ama, por tanto no le somos indiferentes. Y si Él ve
que en nuestra vida, nuestro proyecto está saliendo mal, está saliendo completamente distinto a lo que Él soñó de nosotros, Él hará algo para corregir ese proyecto. Por eso a veces lo que llamamos problemas, lo que llamamos circunstancias adversas, en realidad tenemos que cambiar de visión y ver, bueno, ¿qué está queriendo corregirme Dios en este momento? ¿Qué está queriendo corregir Dios en este momento a través de esta enfermedad, a través de este fracaso, a través de esto que estoy experimentando? ¿Qué es lo que Dios está corrigiendo en mí? De repente puede ser que me he llenado de orgullo y de vanidad y necesite como bajarme y decir, bueno, es cierto, tengo que poner los pies en la tierra. No soy el Superman, no soy una persona que lo puede todo, necesito de Dios. Puede ser que necesites en algún momento pasar por circunstancias difíciles para reconocer que necesitas a Dios, que necesitas volver a Dios, que estás errando tu camino, que estás errando el proyecto que Dios ha pensado para ti. Entonces eso es lo que tenemos que reconocer en nuestra vida. ¿Cuál es el proceso que estoy viviendo hoy? Estás pasando por un momento, bueno, de mucho éxito, qué bien, pero una bendición significa que, bueno, Dios quiere algo ahora en esa circunstancia que estás viviendo. Estás pasando todo lo contrario, tienes que preguntarte, ¿qué me está enseñando Dios? ¿Qué me está corrigiendo Dios a través de esta circunstancia que estoy viviendo? Ese es el lenguaje de Dios, mi querido hermano, las circunstancias de la vida. Lo interesante de esto es que un proyecto, que una vida, Dios encuentra la manera de corregirla. Claro, si esa voluntad, si ese ser que es absolutamente libre está dispuesto a escuchar y a reconocer la voz de Dios en las circunstancias que está viviendo. Y Dios puede tomar la vida más desastrosa, la vida que puede decir para la mente humana, esto no vale para nada, esta persona va a acabar mal, y tomarla y hacer de ella una obra de arte. Así que no te desesperes, hermano, si piensas, yo qué le voy a servir a Dios si mi vida es un desastre, si yo estoy totalmente alejado, si vivo en el pecado. Pensemos que la Biblia, la palabra está llena de ejemplos de personas que tú y yo no habríamos escogido para tomar la misión que tenían. Sin embargo, Dios tomó su vida, Dios tomó su proyecto en ese momento que estaba roto, Dios tomó esa vasija rota y la convirtió en una obra de arte. Moisés, un tartamudo, asesino, que huyó de Egipto y Dios lo convirtió en el líder de toda una nación, quien lideraría una nación para salir de la esclavitud. Pensemos, y así tengo innumerables ejemplos, pensemos en David, ¿verdad? En David, un hombre que cometió adulterio, un hombre que incluso cometió asesinato intelectual para quedarse con la mujer de Urías. Y sin embargo Dios lo tomó como rey, sin embargo Dios dijo en algún momento, este es un hombre conforme a mi corazón. Una historia rota, pero que Dios la tomó para formar una obra de arte. Pedro, el apóstol, el primer papa, pero ¿quién era Pedro? Un humilde pescador que no sabía ni hablar, que era completamente, era una persona que no sabía actuar, impulsivo. Y Dios lo tomó y formó de él pues el primer papa, el primer líder de la iglesia. Y así Saulo, por ejemplo, un asesino, una persona que asistió al asesinato del primer mártir de Esteban y que se gozó en perseguir a los cristianos. Y según nuestra mente humana podríamos pensar, bueno, ¿y este qué va a acabar? Este es un perseguidor de cristianos, este es una persona pues que no vale nada para el reino. Sin embargo, Dios tomó su vida, Dios tomó su barro y lo convirtió en una obra de arte. Mi hermano, todos tenemos una historia detrás de dónde Dios nos ha tomado. Yo puedo decir de mi propia vida, de dónde Dios me ha sacado, de dónde Dios me ha tomado. Si me hubieras dicho cuando yo tenía 20 años que en algún momento iba a predicar de Dios, yo me hubiera reído. A mis 20 años no me interesaba ni la religión, ni la iglesia, ni nada. Me interesaba la fiesta, me interesaba el ambiente, la discoteca, me interesaba eso. Si me hubieras dicho que dentro de un par de años Dios me iba a llamar y que me iba a regalar, ¿verdad?, la posibilidad de predicar, yo no me lo hubiera creído. Y todos tenemos esa historia, tenemos que reconocer de dónde Dios nos ha sacado. Que el proyecto de Dios, pero ese proyecto de Dios tuvo que pasar por una serie de circunstancias, de momentos, a veces difíciles, a veces duros. De repente alguna persona, una muerte de un familiar, un accidente,
le hizo recapacitar y le hizo reconocer, bueno, mi vida no está yendo bien. Mi vida en este momento no es la vida que yo quiero. Y esa circunstancia, esa muerte, ese accidente, ese fracaso, le hizo cambiar de rumbo y volverse a Dios. Y esas son las maneras de actuar de Dios. Esa es la manera que Dios tiene para poder transformar tu vida de barro, de simple barro, a una obra de arte. Pensemos en lo hermoso que puede ser una vasija una vez construida, una vez creada por el alfarero, que ha sido pintada, que ha sido decorada. Es una obra de arte. Nuestra vida puede ser esa obra de arte hoy, mi hermano, si simplemente dejamos que nuestra vida sea moldeada por Dios. Si dejamos el orgullo, la soberbia, si pensamos que no, yo soy el que toma la decisión, y ponemos nuestra vida en las manos del Creador, en el que sí puede crear de nuestra vida una obra de arte. Para ir terminando este tema, esto no solo es a nivel personal, no solo es a nivel de individuos. Y esto es lo interesante de esta lectura. Mucha gente la lee hasta ahí, ¿verdad? Hasta, bueno, yo puedo hacer lo mismo contigo, eres barro en mis manos, pero no leen lo que está después. Lo que está después es interesantísimo. El Señor está diciendo, a veces yo respecto a reinos y naciones, he determinado y les he amenazado con destruirles, pero ellos cambian, entonces yo también me arrepiento y ya no les causo ningún mal. Pensemos que esto es muy importante en esta lectura y que lo hemos reflejado en la palabra, de hecho en la realidad. Pensemos en Nínive. El Señor manda a Jonás a predicar a Nínive y le dice pues que predique, que si no se arrepiente van a ser destruidos. Y Jonás les predica, y Jonás de hecho espera sentado en una montaña a ver a qué horas les cae el fuego del cielo. Y Jonás se decepciona porque Dios no les destruye. Y el Señor le dice, bueno, ¿cómo lo voy a destruir si ellos cambiaron? Si ellos hicieron, pues de alguna manera se rasgaron sus vestiduras, hicieron ayuno, hicieron oración y cambiaron su mal actuar. Y Dios cambió también su proyecto y pues ahora ya no quiso hacerles ningún mal. Mi hermano, esto es fundamental. Y miren lo que dice después. Otras veces yo he decretado para alguna nación edificar y plantar. Quiere decir, yo quiero bendecir a esta nación. Pero ¿qué hace esta nación? Se aparta de mí, dice el Señor, y deja de escuchar mi voz. Entonces yo me arrepiento de hacerles el bien que les iba a hacer. Estas dos palabras, estas son clave y aplican tanto a nivel personal como a nivel de un país o de una nación y a nivel del mundo entero. El Señor puede cambiar los planes, y esto es lo interesante, es otra gran verdad que nos revela esta lectura. Dios puede cambiar de idea. Sí, mi hermano, Dios puede cambiar de idea. Dios puede haber tenido un proyecto, Dios puede haber querido bendecirte en algún momento, pero tu conducta, tu manera de actuar, tu falta de fe, tu miedo, hizo que Dios cambiara de idea. O de repente puede ser lo contrario. Dios quiso que pasaras por una prueba difícil, pero al ver que cambiaste de actitud, que te volviste humilde, Dios cambió también de parecer. Entonces, esta es otra verdad que nos revela aquí la palabra. Dios puede cambiar de idea. Y lo vemos reflejado realmente en muchos pasajes de la Escritura. Recuerdo en este momento un rey, Ezequías se llamaba ese rey, que el Señor le anuncia a través de un profeta, bueno, alista las cosas porque vas a morir pronto. Y Ezequías, este rey, le ruega al Señor, Señor, regálame más vida, regálame por favor, que tengo muchas cosas por hacer. Y el Señor le regala 15 años más de vida. Dios cambió de parecer, Dios cambió de idea. Le dijo, prepárate porque ya vas a morir. Y en algún momento Dios le prepara y dice, bueno, Dios reconoció la oración y aceptó la oración y vivió 15 años más. Ahora, lo interesante es que a este hombre le hubiese valido más morir en ese momento, porque en ese momento estaba bien con Dios, pero cuando murió después de 15 años, había caído en idolatrías y su vida había caído en un desastre. Entonces Dios sabía lo que hacía cuando le dijo, en este momento es cuando quiero llevarte. Ven, a veces por eso cuando oramos tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo. Ten cuidado cuando oras porque de repente se te cumple lo que estás pidiendo. Tenemos que saber qué pedirle al Señor. No según nuestro capricho, como Ezequías, ¿verdad? Le pido, Señor, dame 15 años más. Pero el Señor sabe si te conviene vivir 15 años más, como a este hombre no le convino vivir 15 años más. Al final cayó en desgracia su reino. Tenemos que aprender a reconocer que Dios siempre, la circunstancia que nos está presentando, aunque no nos parezca,
son para bien. Dice Romanos 8:28. Todo lo que pasa, lo que le pasa a los que aman al Señor, les es para bien. ¿Sabes? Yo tomo esa palabra cada vez que pues experimento circunstancias en mi vida, porque yo amo al Señor. Entonces yo reconozco que en esa palabra que todo lo que me pasa, y ese todo abarca las cosas buenas que me pasan, los éxitos que pueda tener en mi vida, pero también abarca la enfermedad que pueda estar pasando, el fracaso que puedo enfrentar en algún momento, la falta de recursos en algún momento. Todo eso, yo reconozco que la palabra dice, pues todo lo que pasa para los que aman al Señor les es para bien. Entonces ese para bien va más allá de nuestra limitada visión. Piensa en este ejemplo que te voy a poner. Piensa en una pintura, pero el tamaño del tamaño del sistema solar. Una pintura que es un paisaje hermoso, pero que es del tamaño de todo el sistema solar. Solamente la podría ver alguien que esté muy lejos o que tenga una visión demasiado amplia. Ve la pintura completa. Pero alguien que está demasiado cerca, como nosotros, solamente vería un montón de manchones de pintura que no tienen ningún sentido. Vería un montón de manchas. No tiene sentido lo que estoy viendo. Es como si en este momento te acercas a la tele y te la pones así de frente. Vas a ver un montón de manchas que no tienen sentido para ti. Así es nuestra visión de la realidad. Un montón de acontecimientos al azar sin sentido. ¿Por qué pasa esto? No lo sé. ¿Por qué Dios está permitiendo esto en este país? No lo sé. ¿Por qué Dios ha permitido esta pandemia? No lo sé. Porque nuestra visión es así de limitada. Vemos simplemente tan cerca nuestra realidad que nos perdemos del paisaje completo. Solamente quien ve desde lejos, quien ve desde lo más alto, puede ver el panorama completo. Dios ve el cuadro completo. Nosotros no, nosotros vemos las manchas de pintura sin sentido, pero Dios ve la realidad completa. Dios sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar dentro de 100 años. Dios conoce el futuro, conoce tu pasado, conoce tu presente. Dios ve el cuadro completo. Él sabe entonces qué circunstancias en este momento de tu vida van a tener ciertas consecuencias que al final van a ser para bien. Así que hoy es una invitación también a confiar en el Señor, en confiar en su providencia, de que las circunstancias que me ha permitido vivir, si es que yo le he confiado mi vida, son al final para bien. El Señor te ha permitido conocer a las personas adecuadas, conocerlas en el momento adecuado para al final poder llegar hacia Él. Lo digo por mi propia experiencia de vida. Te decías, a mis 20 años yo no me imaginaba estar hoy pues hablando del Señor, pero conocí a las personas indicadas en el momento indicado que me fueron llevando poco a poco por ese caminar. Y el Señor fue tomando mi historia y la fue transformando como el barro hasta llegar a servirle. Y lo mismo puede hacer contigo y quiere hacer contigo, mi querido hermano, hermana que me estás escuchando. Simplemente déjate moldear, déjate guiar, déjate transformar por las manos amorosas del Señor. Bueno, y así llegamos entonces al final de la reflexión de este día, esperando que haya sido para ti de mucha bendición. En primer lugar, reconociendo que tu vida no es una casualidad. Como dice Jeremías capítulo 1, antes de que tú nacieras, Dios ya te conocía, Dios ya te pensaba para un propósito, para un sueño. Eres el sueño de Dios. Eres el propósito que Dios quiere en este momento, en el país donde te puso a nacer. Eres el propósito para mejorar, para cambiar la realidad, para ser alguien que pueda hacer pues, la diferencia en tu entorno, en tu familia. Tienes un propósito en la vida. Y ese propósito, mi hermano, depende de la mano de Dios, de que tanto confíes en esa mano de Dios y de tu libertad. Tú eres libre de decir, Señor, yo no quiero ese proyecto, yo quiero hacer mi santa voluntad. Y al final, pues te estrellarás con el fracaso, con la infelicidad de no haber seguido lo que Dios ha querido para ti. Porque Dios como Padre quiere tu felicidad y esa felicidad la vas a encontrar cuando cumplas el propósito por el cual Dios te ha creado. Bien, así hermanos, llegamos al final de la reflexión de este día. Vamos a terminar con una oración pidiéndole al Señor pues que tome nuestra vida. Yo te invito, si nunca le has entregado tu vida al Señor, si nunca le has entregado tu corazón al Señor, que lo puedas hacer en este momento, hoy, en este momento, ahora mismo, que puedas decirle, Señor, toma este barro, toma, Señor, mi vida y moldéalo.
y haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Así que yo te invito a unirte conmigo en esta oración. Entreguemos nuestra vida al Señor. Amadísimo Dios, en este momento queremos entregarte nuestra vida. Hasta este momento, de repente hemos vivido según nuestra voluntad, según, Señor, nuestros propios deseos. Pero hoy, Señor, sabemos que tú nos has creado con un propósito, que nuestra vida no es una casualidad. Y es por eso, Señor, que hoy quiero entregarte mi vida. Hoy, Jesús, quiero que tú seas el dueño y Señor de mi vida. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Te entrego, Señor, mis sueños, mis proyectos. Te entrego, Señor, mi cuerpo, mi corazón, mi mente. Te entrego, Señor, mi tiempo, mi espacio. Hoy quiero ser un barro, Señor, dócil para ti. Quiero, Señor, que tú me moldees, que tú me transformes, que tú hagas de mí, Señor, la obra de arte que tú soñaste. Quiero, Señor, cumplir tu propósito. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón hoy, Señor. Te acepto hoy como mi Señor y como mi Salvador. Y quiero que entres en mi vida, que entres en mi historia, que entres, Señor, en mi familia, que entres en mi hogar. Hoy te acepto, Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Bienvenido seas a mi vida. Te entrego el control. Te entrego, Señor, las llaves de mi corazón. Y hoy te digo, igual que María, haz de mí, Señor, tu voluntad. Haz de mí lo que quieras, Jesús. Porque reconozco que solamente en ti mi vida encuentra su plenitud. Gracias, queridos hermanos, por haber escuchado este mensaje, por haberle permitido al Señor hablarte a través de este humilde servidor, a través de su palabra. Que el Señor te bendiga. Te espero como cada lunes en otro programa diferente, otro programa de bendición, cada lunes a esta misma hora por este mismo medio. Así que te invito a estar siempre atento a estas transmisiones y a las transmisiones del canal en general, porque son de mucha bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor pues haga resplandecer sobre ti su luz. Un fuerte abrazo fraterno. Te espero el próximo lunes y también pido tus oraciones por este servidor, por este medio de comunicación. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. El Ministerio Católico Caminando con Jesús presentó su programa Caminando en la Palabra.